Muy bien, Bueno, te escuchamos. bueno, ¿qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias. Un placer estar acá, compartirlo. Otra actividad de la unidad de von Hippel-Lindau del hospital. Y como me toca ser primero, voy a decir algunas obviedades de la patología. Eh, Les pido que tengan consideración, porque seguramente han escuchado charlas mejores y más específicas de esto, pero me parecía a modo introductorio importante tenerlo. Bueno, sabemos que la enfermedad es una Sí. enfermedad genética autosómica dominante, con una prevalencia de 1 en 36.000 habitantes, tiene una alta penetrancia, 90%, ¿qué quiere decir? Que a los 65 Bien. años 90% van a tener algún tipo de manifestación, y el diagnóstico en la población general es 2 lesiones a nivel del sistema nervioso central o una lesión en el sistema nervioso central y alguna manifestación visceral, renal, pancreática, suprarrenal o lo que fuere. Si hay historia familiar positiva, ya con una manifestación es suficiente para el diagnóstico, y también contamos con algo que ha revolucionado todo, que es la detección de la mutación genética. Desde el punto de vista funcional, sabemos que en este gen se codifica la proteína de VHL, que es la proteína normal, es un gen supresor tumoral, o sea, hace que no aparezcan tumores, está en el cromosoma 3, y que ayuda a regular y destruir la subunidad alfa del factor inducible de hipoxia. Esta subunidad alfa se une con la subunidad beta y lo que hace es generar una angiogénesis, es una aparición de vasos, eritropoyesis, o sea, de glóbulos rojos, aumenta el metabolismo energético y transporte de glucosa, o sea, todo para que se reproduzcan más las células y aparezcan más vasos. Eso es un poco la causa de por qué cuando hay una falla en esta proteína no funciona, aparecen el tipo de lesiones. A modo anecdótico, lo que quiero remarcar es que tenemos un genotipo, que es la mutación, y un fenotipo, que son las manifestaciones. Hay un intento de clasificación de distintos fenotipos, y lo interesante es que en prácticamente todos, excepto en el tipo 2C, el hemangioblastoma a nivel del sistema nervioso central es frecuente su aparición. Entonces, ¿qué lesiones del sistema nervioso central? Y acá me estoy poniendo en contra un poquito a la doctora Gentile, la doctora Müller, respecto a qué metido retiniano, ¿no? Porque a veces decimos que el ojo es parte del sistema nervioso central. Pero bueno, ellas van a hablar de las patologías a nivel retiniano, la doctora Pérez Raffo de patología de tumor del saco endolinfático, pero digamos que está todo en la cabeza. Y yo voy a tratar de hacer una mini reseña de lo que es la patología más común, que es el hemangioblastoma del sistema nervioso central, y algo menos frecuente, pero que no debemos dejar de pensar, es que esto se asocia a cáncer renal y podría haber un secundarismo, o sea, una metástasis cerebral a partir de algo a nivel renal. De esto voy a decir simplemente que las características de la ubicación suele ser diferente de una metástasis de un hemangioblastoma, por lo tanto siempre tenemos que sospecharlo, y que el tratamiento en general, cuando es único, es muy bueno, es una resección y tiende a la cirugía. No quiero explayarme demasiado en esto. Y ahora vamos a lo que sería lo más típico del hemangioblastoma. El hemangioblastoma es una neoplasia poco frecuente, es benigna, es benigna. Obvio, por lo que dijimos, la angiogénesis es muy vascularizada, es de crecimiento lento, y puede ser sólida, quística o mixta, digamos, una parte sólida y una parte quística. Todos los hemangioblastomas, porque el hemangioblastoma no es patognomónico de VHL, digamos, puede darse en otros contextos. Es el 2% de los tumores intracraneales primarios, pero aumenta entre un 7 a un 10 de los de fosa posterior. Y fosa posterior llamamos a qué? De la tienda, o sea, lo que sería cerebelo, tronco cerebral, básicamente, y también vamos a incluir no como fosa posterior, pero incluimos la médula entre las cosas más frecuentes. Entonces, de esta parte posterior del sistema nervioso central, la frecuencia, la incidencia de esta patología aumenta mucho. Y estos hemangioblastomas, si bien tienen un proceso de inicio similar,
tienen características distintas. Puede aparecer esporádico, de hecho el esporádico es discretamente más frecuente que el asociado a VHL. Pero ¿qué pasa en el esporádico? En el esporádico necesitamos que se produzca una mutación de los dos genes a nivel de la parte de lo que sería el VHL. Entonces, por eso, como necesito dos mutaciones, se da una edad mayor. Suele ser único en un solo lugar y no suele haber compromiso de otros órganos de la persona. En cambio, en los hemangioblastomas asociados a VHL, suele darse en una edad más jóvenes, entre 20 y 30 años, suelen ser más de uno, hay compromiso de otros órganos, por ejemplo, retiniano, etc. La ubicación, sin embargo, es la misma, de nuevo, cerebelo, la parte posterior de lo que sería la parte posterior-inferior de lo que sería la cabeza, médula espinal y menos frecuente el tronco. Como dijimos, hay un sobrereclutamiento vascular, es la primera causa de morbilidad de esta enfermedad y el 80% de los pacientes va a desarrollar un hemangioblastoma, ¿sí? Y de este 80, 90% van a tener más de uno. Que eso no significa que sean sintomáticos, simplemente que van a aparecer. La edad promedio de aparición es de 33 años, más o menos 10, y generalmente la mayoría son asintomáticos, o sea, los detectamos, gracias a Dios, ahora con todos los protocolos de seguimiento, pero no dan ninguna manifestación especial, ninguna sintomatología. ¿Cómo lo vamos a detectar si no dan sintomatología? Estamos suponiendo que el examen, al menos el examen neurológico, es normal. Y acá nuestro gran aliado es la neuroimagen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se sostiene? Que se hace una resonancia de encéfalo y médula espinal 8 a 10 años, con las consideraciones de que una resonancia a un niño de esa edad generalmente tiene que hacerse con sedación, o sea que hay que tenerlo en cuenta, y después seguimientos periódicos cada 2 años tratando de pesquisarlo, ¿sí? Obviamente, si aparece sintomatología neurológica, si aparece algún hallazgo en el examen, eso va a requerir alguna imagen intermedia, no voy a esperar, digamos, lo vamos a hacer en el momento. Como salvedad, recordemos que el estudio a hacer es la resonancia magnética. Todos tenemos mucho, o tiene mucha propaganda la tomografía, pero la tomografía es un estudio que para fosa posterior, que es la ubicación de este tipo de tumor, no es la ideal, ¿sí? No es la ideal, porque ahí hay mucho hueso y hay mucho artificio de imagen. Entonces no me permite detectar. Por el contrario, la resonancia, si bien tiene la incomodidad de que dura más tiempo, tiene la ventaja de que no usa radiación, sino usa un campo magnético, me permite detectar lesiones de hasta 2 milímetros, o sea, muy chiquititas, muchísimo tiempo antes de que manifieste sintomatología o quizás que nunca van a manifestar sintomatología. Bien, ahora, ¿qué otra cosa? Cuando yo le hago una resonancia de encéfalo, sí o sí voy a hacer médula, ya que entro al resonador, como sabemos que la médula también puede ser afectada y también puede ser asintomática, voy a hacer... voy a evaluar también la médula en forma completa. Bien, esto a modo de ejemplo, 3 imágenes típicas. Digamos que resonancia, el tiempo 1, T1 con gadolinio, es esto que está acá, y lo que yo veo es el nódulo, que como es muy vascularizado, el gadolinio que hace tiende a reforzar y a resaltarlo fácilmente. En la imagen 2 es otra resonancia, pero acá, ¿qué voy a ver? Es un T2, un tiempo 2, también se va a ver el flare, y este tipo de tiempo es el mismo estudio, la misma resonancia, que se hacen 2 lecturas, me es de mucha utilidad para ver el líquido, para ver si hay edema alrededor de la lesión y para ver si hay un quiste. En este caso, lo que está hiperintenso es el quiste que está acá marcado. Por último, una tomografía, esta es una tomografía sin contraste, donde vemos que es isodenso, digamos, este es el nódulo, e hipointenso de baja densidad del líquido. El líquido se ve bien, pero si en este caso fuera como una tomografía de esta de la imagen A,
no lo veríamos porque es prácticamente de la misma densidad que el parénquima normal, o sea que no nos serviría. O sea que una tomografía normal no nos descarta que no haya lesiones y no es buena para esto, ¿bien? Se usa, por supuesto, cuando no queda otro estudio o no tengo disponibilidad de otro estudio, pero no como método de screening. Bien, finalmente, al modo anecdótico, está la angiografía digital. La angiografía digital es lo mismo que se usa para estudiar la parte de coronarias, ¿vieron? Cuando se coloca un stent. Y acá, ¿qué vemos? En la parte de cerebelo, un aumento de la vascularización en la zona tumoral. Esto no es un estudio de rutina, se los nombro porque existe. Esto se hace cuando yo estoy pensando en algún tratamiento eventualmente alternativo, pero lo nombro para que sepan que está. No es lo común ni lo frecuente que se van a hacer. Bueno, entonces, tenemos que con la resonancia y con los nuevos protocolos en general, lo que vamos a encontrar, o lo más frecuente es que nos vamos a encontrar con lesiones que son asintomáticas, que no me ha dado ninguna molestia aún. Y yo lo que quiero saber es cómo van a seguir o cómo van a evolucionar. Acá hay un estudio interesante en 225 pacientes que lo siguieron durante 7 años, y lo que vieron es que más o menos el 50% de los tumores crecen a los 7 años, 72% ese crecimiento es saltatorio, o sea, que se acelera, se frena, se acelera y se frena. Un cuarto es exponencial, que cada vez crece más rápido, y un mínimo porcentaje, 6%, es lineal, que es constante. Esto es un estudio observacional, que es lo que vieron ellos. Y cuando yo tengo más de un hemangioblastoma, ese crecimiento puede ser todos a la vez, sincrónico o asincrónico, sin mayor diferencia. ¿Bien? A modo de control, este es un tumor, acá está la parte nodular, basal, y a los 19 meses, a los casi 2 años, ya veo que el tumor, el nódulo ha crecido un poquito y también ha aparecido un quiste. O sea que el quiste, la presencia de este líquido, genera un efecto de masa mayor y puede estar obstruyendo el líquido cefalorraquídeo o lo que vamos a ver qué sintomatología da. Bueno, respecto al crecimiento, 44 de los sólidos crecieron lentamente, crecen más rápido los quísticos, ahora vamos a ver la próxima diapositiva. Promedio es alrededor de 8 tumores por paciente. De nuevo, insisto, que mayoría asintomáticos, ¿sí? Cuando aparece el quiste, ¿qué es lo que se produciría? Un aumento de la permeabilidad vascular, estos de nuevo que son tumores muy vascularizados, eso genera un líquido, primero hay un edema, pero después el tejido que está alrededor no lo puede captar y aparece el quiste, ¿bien? Respecto a la velocidad, o sea, yo cómo puedo saber, o como médicos, o como en general, qué es lo que tenemos que ver, o cuáles nos tendría que preocupar más pensando de que van a progresar más rápido. Acá viene, si son sintomáticos, si yo la detección la hice a partir del síntoma, estos tumores crecen 10 veces más rápido de los asintomáticos. Eso es malo y bueno, porque lo bueno es que si no me está dando síntomas, el crecimiento en general es lento y me puedo dar el lujo de esperar, que es lo que se está haciendo actualmente. Los quísticos, los que tienen componente quístico, crecen 10 veces más rápidos que los sólidos. La carga tumoral, estas son las malas, digamos. La carga tumoral inicial tiene mayor riesgo. O sea, si yo tengo muchas lesiones en la primera resonancia que me voy a hacer, lamentablemente tengo que pensar que tengo más riesgo que si tengo poquitas. Si en el inicio las lesiones son, o sea, yo tengo una edad más joven de inicio con más carga tumoral, también es peor que si los tumores empiezan después de los 40. Las localizaciones a nivel del cerebelo y del quiste y quísticas son de peor o de velocidad más acelerada que la otra. Pero vamos a lo positivo. Yo tengo miedo de que no se esté transmitiendo y yo estoy hablando a la... Sí, te escuchamos bien, Guille, perfecto. Por las dudas, bien. Estamos acá. Termino la charla y me dicen, no, estuviste desconectado. Bueno, estamos. Bueno, vamos a lo positivo. Lo positivo es que el riesgo de aparición de nuevos tumores decrece con la edad. Y esto es muy bueno y esto tiene doble implicancia.
La cuestión es que la proteína, esta proteína que se sintetiza, de VHL, tiene algún residuo de funcionalidad, o sea, de impedir esta generación de tumores. Lo que pasa es que es una proteína mutágena y nosotros tenemos unas enzimas que se llaman proteasas, que yo lo estoy diciendo muy simplificado, entienden que soy neurólogo y debe haber una charla que lo habrán explicado 100 veces mejor que yo, pero bueno, estas proteasas lo que hacen es degradar la enzima, esta proteasa, la proteína anómala de VHL, y que por más que tenga un residuo de funcionalidad, no funciona, o sea, no funciona. Bueno, acá ¿qué pasa? Con la edad nos vamos poniendo viejos y con la edad esas proteasas que destruyen la enzima, la proteína anómala, estas enzimas que destruyen la proteína anómala empiezan a perder potencia. Nos vamos poniendo viejos y empiezan a perder potencia. Como empiezan a perder potencia, la proteína anómala de VHL algo de funcionalidad tiene, por consiguiente empezamos a tener como una mejoría, llamémoslo así, que se traduce en una disminución de la velocidad en que los tumores crecen y o aparecen. No sé si me logré explicar, pero eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque si van pasando los años y yo no tengo muchas manifestaciones, la velocidad con la que crecerían, no es que me van a desaparecer los tumores, pero la velocidad con que decrecen y la incidencia con que aparecen nuevas lesiones iría disminuyendo, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque no voy a intervenir de más. En un rato el doctor Matteo Bacanelli va a hablar de esto mucho mejor que yo. Bueno, respecto a la presentación, ¿por cómo producen síntomas? Básicamente por 3 mecanismos. Uno es compresivo, obviamente como cualquier tumor, va creciendo, va generando una compresión. Otro es un accidente, es un tumor vascularizado, se puede romper o puede tener una lesión y puede generar una hemorragia en ese lugar. Y por último, paraneoplástico, que es más raro, y eso genera un aumento de la eritropoyesis, o sea, aumento de la cantidad de glóbulos rojos. Y ahí hay sintomatología relacionada con un estado de aumento de la viscosidad de la sangre. Bien, la sintomatología ¿de qué va a depender? O sea, yo tengo una lesión que crece y que comprime. Va a depender de la localización y, por supuesto, del tamaño del tumor. A más grande, más sintomatología, y a tamaños específicos, a localización específica, la sintomatología pertinente. Ya la vamos a hablar. Los tumores asociados al quiste, como dijimos, el quiste crece más rápido, pero el quiste le da un volumen muchísimo más grande. O sea, el tumor actúa como si fuese una masa mucho mayor cuando tiene quiste. Entonces, los quísticos generalmente no solo crecen más rápido, sino dan más sintomatología. Las 3 ubicaciones más frecuentes, dijimos cerebelo, tronco cerebral y médula. En cerebelo, ¿qué es lo que tenemos? Que es lo más frecuente. Podemos tener signos de hipertensión endocraniana. Se comprime cómo se mueve el líquido cefalorraquídeo, y eso genera aumento de la presión y empieza a aparecer un dolor de cabeza, que es un dolor persistente. Generalmente a la mañana peor, pero no se suele ir. Pensemos que estamos ante una patología compresiva, por lo tanto progresa. Y puede llegar a haber náuseas y vómitos. Y después, como es el cerebelo simplificadamente, cuando tomamos alcohol, el alcohol es un inhibidor de ciertas células cerebelosas, por lo tanto, un borracho, digámoslo así, tiene toda la sintomatología de afectación cerebelosa. Entonces, de acuerdo a la localización, vamos a tener incoordinación, puede haber vértigo, dismetría, que es la incapacidad de colocarnos, trastornos para hablar con disartria e inestabilidad. De nuevo, dependiendo de la localización, y como digo, la mayoría de las veces son asintomáticos. En tronco cerebral, cuando aparecen los síntomas, puede haber una alteración de la sensibilidad, también inestabilidad, aumento de los reflejos en las piernas y en los brazos, y trastornos deglutorios. De nuevo, si es que llegan a dar sintomatología, porque todo lo que hacemos es orientado a tratar de no llegar a la aparición de síntomas de este tipo. Finalmente en la médula, que va hacia abajo y lleva toda la información descendente motora y toda la ascendente sensorial o sensitiva,
nos va a dar hormigueos, parestesias, pérdida de sensibilidad, aumento de reflejos por abajo, pérdida de fuerza y eventualmente trastornos esfinterianos como la incontinencia. Muchas veces las lesiones a nivel medular se acompañan de siringomelia, que es como líquido dentro de la médula. Entonces, acá básicamente es una imagen del nódulo, después del nódulo con el quiste. Miren, imagínense proporcionalmente cómo el líquido está generando, como si el tumor fuera muchísimo, 10, 20 veces, 30 veces mayor en tamaño y en volumen de lo que es en realidad. Y esto es después de cirugía. ¿Cuál es la buena? De nuevo, insisto, Mateo va a hablar, pero yo en general la cirugía que tiende al quiste no. Lo único que va a sacar es el nódulo. Y el quiste, que es líquido, finalmente se tiende a reabsorber. O sea que la cirugía tiende a focalizarse en la parte nodular. Bien, sigo con esta es la imagen de la médula con lo que decía de la siringomielia, dónde se ubica, en qué parte de la médula, la parte posterior. Y digamos que eso tiene que ver con la sintomatología. Recordemos que es un tumor, que es de crecimiento lento, por lo tanto la aparición de síntomas es relativamente lenta. Ahora, si yo tengo un accidente como un sangrado, es el tumorcito, por más que sea pequeño, genera un sangrado, que no es frecuente que suceda esto, pero actúa como una cuestión de mayor masa. Y entonces, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer sintomatología más rápido, ¿sí? La ubicación, también la sintomatología dependerá de la ubicación, como dijimos antes, pero más rápido. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Ante la aparición de sintomatología de mayor velocidad, hay que consultar. ¿Por qué? Porque puede requerir un tratamiento distinto. Ya redondeando, podemos decir que las recomendaciones tenemos que tener siempre en mente en un hemangioblastoma, aunque no haya antecedentes, si hay un hemangioblastoma, de que puede ser un VHL. Acordemos también que hay un 5% de pacientes que hacen la mutación a novo, o sea, que no tienen antecedentes familiares y sin embargo comienzan con esto. Si el hemangioblastoma está solo, es la aparición sola, pero es en una persona joven, que es raro, en el esporádico, tendríamos que estudiar y tratar de buscar la posibilidad de que sea una enfermedad de von Hippel-Lindau, que el diagnóstico precoz va a hacer que hagamos una especie de tratamiento a medida del paciente. ¿Por qué? Porque todo depende de la localización, de la presencia de sintomatología, de no sintomatología, que como neurólogos vamos a controlarlo al paciente periódicamente, le vamos a informar los riesgos y coordinar con otros especialistas, como es en la unidad de VHL, el abordaje más apropiado para cada caso, que es un poco con sentido común y analizando costos-beneficios en cada individuo. Cualquier hallazgo en el examen neurológico, sí o sí nos va a llevar a hacer un estudio, una resonancia con gadolinio, ¿sí? Las lesiones que refuerzan debe consultarse a un neurocirujano, y también hago hincapié de que si es especializado en este tipo de patología es doblemente valioso, ¿sí? Por eso tenemos la suerte de tener un médico como Bacanelli en el hospital, que conoce muchísimo y tiene una expertise en esto tremenda. Respecto a el manejo de lesiones múltiples, es un poco más complicado, y de nuevo el abordaje en equipo. Finalmente, el consejo genético y la derivación, al menos si se puede en seguimiento, pero si no se puede como consulta a centro de HL, es también fundamental, y hay estudios que demuestran una menor morbilidad y una mayor sobrevida de todos los pacientes que consultan a este tipo de unidades. Por lo tanto, la recomendación es, sobre todo, estar pendiente, cumplir con todo lo que serían los controles periódicos, y estar esperando ser abordados o tratados por este tipo de unidades, y no, como suele muchas veces suceder lamentablemente, que los especialistas tendemos a ver todo desde nuestra perspectiva. O sea, el neurólogo, no, tiene una lesión no sé qué en el cerebelo, y nos quedamos y nos desentendemos o no nos preocupamos del riñón,
de las suprarrenales, etcétera, etcétera, y viceversa. Si hay una lesión renal, capaz que ni el nefrólogo, que puede ser excelente, no se va a preocupar, no porque no quiera, porque no sabe, porque yo no sé de la parte renal, obviamente. Entonces, esta unidad nos permite transformarnos en un especialista con muchas cabezas y muchos ojos que miramos desde distintas perspectivas. Bueno, muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido y dejo el paso al siguiente orador.